Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Perdonen, pero no sé qué pasa. Un minuto nada más, en lo que se abre el archivo. Eventualidades electrónicas, ¿no? Entonces, vámonos acá. Y ahora sí, déjenme volver a cubrir las ecuaciones. Ok, algo ocurrió que no me dejaba compartir. Isabel, ¿cierto o no? Les digo que la ecuación de la recta es muy importante que la sepan interpretar. ¿Yo? Isabel Tomar, Ah. ¿anda por ahí? Vale, profe. ¿Cierto o no? Les digo que la ecuación de la recta es muy importante que la sepan interpretar. Sí, profe. ¿Va que sí? No les digo, para mí lo más importante en el curso de laboratorio de ciencias experimentales es que el alumno piense, y no porque no sean pensantes, sino que piensen, es decir, que aprendan a ser analíticos. ¿Va que sí? Sí. Bueno, y te ocupé a ti porque ahorita te vi ahí rápido, ahorita que dejé de compartir, pero por ahí veo un par más que andan, que fueron alumnos míos, o más de uno. ¿Sí? Para que vean que sí me llego a acordar de repente, aunque soy muy malo para los nombres. Ok. Ahí tiene la ley de acción de masas, ¿no? Entonces, está productos, si quieren me regreso al equilibrio, productos, complejo de manganeso sulfatos por protón sobre la concentración de bisulfato manganeso. Entonces, ahí está, productos entre reactivos, concentraciones molares, ¿no? Fíjense, ustedes quieren el P de sulfatos. ¿A quién despejarían de esta ecuación entonces? Al bisulfato. Al bisulfato. ¿Por qué? Porque el bisulfato, el HSO4, me voy a ir a las escalas, ¿sale? El HSO4 es la especie representativa del sulfato. ¿Sí? Sí. Esta es la representativa de esta. O sea que si yo lo pusiera de alguna manera, yo podría decir que esta especie, lo voy a poner aquí, ahí, déjenme la traer para acá. ¿Qué pasó, Isabel? Ah, nada, profe, es que ya explicó lo que tenía duda y olvidé bajar mi mano. Ah, ok. Esa especie, le voy a quitar las itálicas. El bisulfato es la especie representativa de sulfatos, prima. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿a quién despejaríamos? Pues al bisulfato. Lo voy a pasar del otro lado, para acá, ¿no? Y este 10.05 pasa del otro lado. Dividiendo. Dividiendo. Entonces, a ver, háganlo. Háganlo ustedes para que porque yo no lo tengo aquí puesto. Lo tengo hecho muy rápido. O déjenme ver si cabe. Para que todos lo puedan tener. A ver, vamos a bajar esto un poquito. ¿Se alcanza a ver todavía? Sí, ¿verdad? Sí. Los cuadros azules. Es que luego los aquí me limitan. Voy a bajar eso. Voy a subir esta un poquito. Y voy a hacer ese despeje que voy a hacer un poco más chica esta ecuación para que quepa. Entonces, ese despeje sería pasar esta concentración acá y este 10.05, déjenme ver que quiera,
A ver si se deja. A ver, ahora sí. No, pues no quiere. Pues voy a borrarlo completo. José Luis, empédate. Y este 10.05, que no me deja mover, voy a quitarlo completo. Dejo, me queda así. Esto, como ya quité esto, me va a quedar así. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y luego en lugar de poner bisulfato, lo que digo es, oye, esto es igual a sulfato, ya lo dijiste hace ratito. Entonces, en lugar de poner esta, pongo esta. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense, ya lo tienen así. Ahora, tú no quieres sulfato, concentración de sulfato, tú quieres P de sulfato. ¿Qué es P? El menos logaritmo. Ah, entonces pues le saco menos log a toda la ecuación, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que le voy a aplicar menos log a la concentración de sulfatos, pero si le aplico menos log ahí, se lo tengo que aplicar también al otro lado de la ecuación. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, eso es esto. Voy a cambiar ya esta especie porque ya me comprendieron que eso es sulfato. ¿Sale? Ya me queda así. ¿No hay dudas? No. Ok. ¿Podría volver a explicar por qué cambia el HCO4? ¿Por qué la especie predominante? Si tú te vas a la escala, a pHs menores de 1,8, la especie representativa generalizada era sulfato. ¿Cuál es la especie representativa? ¿Cuál es la especie representativa a pHs menores de 1,8? O en el intervalo que estoy trabajando. ¿El bisulfato? El bisulfato. Me interesaba que lo dijera quien tuvo la duda. ¿Quién tuvo la duda sí lo ve? No, perdón. A ver, esta es la especie generalizada. ¿En qué intervalo de pH estamos? De 0 a 1.8. ¿Cuál es la especie representativa? HCO4. Entonces, en ese intervalo de pH, esta especie es igual a esta especie, en ese intervalo de pH. ¿Sí? Sí, ya entendí, profesor. Gracias. Entonces, si son iguales, pues da igual poner una o poner la otra. Con fines prácticos de la ecuación, pues pongo sulfato prima. ¿Sí? Igual, pregunten en cuanto surja la duda, porque si no, vamos avanzando y luego es regrésate todos los pasos, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Con el despeje todos de acuerdo. Pues ya nada más aplico menos logaritmo de la concentración de sulfatos. ¿Qué es? Menos logaritmo de la concentración de sulfatos es el. P de sulfato. De sulfatos. Exacto, P de sulfatos. Ahí está. P de sulfatos es igual. Le voy a quitar aquí esto. Y ya voy a poner sulfatos porque ya lo comprendimos. Menos logaritmo de esto. Ah, lo que voy a hacer es, ya no sé si decir, lo que debieron de haber hecho en la 1 para llegar a esa ecuación de pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración del ácido y de la base. Es decir, convertir la constante de equilibrio a la ecuación de Henderson. ¿Sí? Entonces, lo que hago es un reacomodo de la ecuación para ponerla en términos similares a una ecuación de Henderson. Entonces, parto esto. Me quedará menos logaritmo de 1 sobre 10 a la 0.5. Como me queda 1 sobre 10 a la 0.05, lo subo y me va a quedar el inverso de 10 a la 0.5, es decir, 10 a la menos 0.5. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Luego tendré otro término que será más
el menos logaritmo de la concentración de los protones. Y ahí es directo, no tengo que hacer ningún cambio, porque los protones están en el numerador. Entonces me quedará más el menos logaritmo de la concentración de los protones. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Más Profe, menos logaritmo de la relación de concentración del complejo entre el manganeso, ¿no? profe, ¿puede repetir otra vez, por favor, lo del menos logaritmo de los protones? Chicos, ¿no saben aplicar leyes de los logaritmos? A ver. Dios bendito. No, perdón, Voy ya a vi mandar por a qué. la, Sí, sí, sí. pues, la secundaria. Yo no me Logaritmo de acuerdo. Yo no me acuerdo, Julio. Logaritmo de AB, ¿a qué es igual? Al logaritmo de A más Logaritmo de B. logaritmo de B. Otra ecuación. Logaritmo de A entre B, ¿a qué es igual? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, aplicando esta regla de los logaritmos, que en algún momento de la secundaria la vieron, les quedaría, voy a partirlo en fracciones. Esto es el menos logaritmo de todo esto. Si quieren, esto lo pueden cerrar entre paréntesis, todo esto. Y entonces les quedará, vamos a partirlo en 3 términos. Les quedará menos logaritmo de 1 sobre 10 a la 0.5. Ese es un término. Más, o sea, todo esto es como una multiplicación. Es como si tuviera logaritmo de AB, logaritmo de A, de ABC, pues, logaritmo de A, que es este cociente, logaritmo de B y logaritmo de C. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, logaritmo de A sería menos logaritmo de 1 sobre 10 a la 0.5. En lugar de que me quede 1 sobre 10 a la 0.5, suben el 10 a la 0.5 y les quedará menos 0.5, que es este, logaritmo de A. Logaritmo de B sería más, pero el operador que aplicas es menos log, más menos logaritmo de la concentración de los protones. Eso es logaritmo de B. Logaritmo de C más el menos logaritmo del cociente de concentraciones de esta entre esta. ¿Sí? Ujú. Más ese cociente. Entonces, ahí está, logaritmo de este. Nada más lo estoy ordenando. O sea, si quieren ustedes pongan primero este, luego este y luego este. Da igual. El orden, ahí aplica la propiedad conmutativa que vieron en la primaria. El orden de los factores no va a alterar el producto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y no me digan que no la vieron en la primaria, porque sí la vieron en la primaria. Sí. Entonces, sería logaritmo de este más menos logaritmo de este más el menos logaritmo del cociente. ¿Vale? Y ahí aplican otra vez la reglita esta, que ya no sé si la vieron, pero que ya les expliqué sobre que hay un punto o un conjunto, en este caso sería un conjunto de puntos, en donde puedo establecer que tengo el copredominio del donador y del receptor. ¿Sí? ¿Cuál es el donador? Este es el donador y este es el receptor. Si tengo el copredominio, entonces la relación de concentraciones se hace 1, porque sus fracciones molares son iguales, por lo tanto, las concentraciones son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Si las concentraciones son iguales, logaritmo, el cociente me va a dar 1. Logaritmo de 1 es igual a 0. 0. Entonces, logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, este término se elimina. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Y entonces, este término se va a eliminar. ¿Qué es esto que está aquí? Esto lo voy a poner aquí en rojito. Va a eliminar. Y esto lo transformo. Esto ya no era P de sulfato, P de HSO4. Esto era P de sulfatos, ¿no? Ya lo habíamos dicho.
Ya para que lo quite de ahí. Al sulfatos. Sobre todo porque ya lo dijimos, entonces, si ya quedó entendido, pues ya para ponerlo. ¿Está? Ahí está. Ahora, menos logaritmo de 10 a la menos 0.5. A ver, logaritmo y base 10. Logaritmo y base 10. Uno. No. Bueno, se eliminan porque es lo mismo. No son lo mismo, son operadores inversos, es como Sí, cuadrado y raíz, ¿no? exacto. Entonces, exacto, se eliminan, muy bien. Entonces, logaritmo y base 10 se cancelan como operadores. Entonces, menos por menos me da, Más. ahí está, 0.5. Más menos logaritmo de la concentración de los protones, ¿qué es? pH. Más pH, más pH. Más esta cosa que ya eliminamos, ¿no? Y aquí yo se los voy a poner otra vez. ¿Sí? Pues ya. Ahí lo pongo. La relación de concentraciones es 1, logaritmo de 1 es 0, se eliminan. ¡Ay, pues ya me quedó! Oye, tú querías esta ecuación, comparen la ecuación que queríamos, ahí la voy a poner arribita, ¿no? Con la ecuación obtenida, ¿no? P de sulfatos es igual a B, B es un número, ustedes saben que es el intercepto, más M, que es la pendiente, otro número. ¡Ay, no hay número! No importa, cuando no hay número, ¿cuánto vale? 1. 1. Sería 1 de pH. Ahí está. Ya tienes la ecuación deseada. Ya llegaste a lo que querías. ¿No? ¿Sí? Es siguiendo la misma metodología que debieron de haber seguido en su momento para deducir la ecuación de Henderson. Vean que lo que obtenemos es una ecuación, eso que estoy sombreando todo, es una ecuación tipo Henderson-Hassel. ¿Sí? Así debieron de haber llegado a la deducción de la ecuación de Henderson, según yo, cuando les debieron de haber explicado por qué pones pH es igual a pKa, y luego cuando llegan a las soluciones amortiguadoras, ¿no? También. ¿Sí? Y yo creo que sí lo debieron de haber visto, porque no creo que los profesores que ahorita estén dando den muy diferente a como daban, ¿no? Cuando yo la daba, yo daba así, explicándole las deducciones a los chicos. Prof, es que nos dejaban leer la tesis y ya no nos explicaba, solamente eran como las dudas que tuvieran. ¿Quién te dio? ¿Quién dio la 1? Enrique Ramos. ¿Y les dejaba leer la tesis nada más? Sí. Mira. Sí, profe. También lo que tenía es de que las 3 horas de clase se dedicaba a hacer un ejercicio, pero no nos decía en dónde estábamos mal, entonces se regresaba todo el ejercicio a donde él notaba el error y pues se quedaba así como de bueno y no terminaba ni siquiera de hacer el ejercicio. Ok. Bueno, pues ya les puedo decir, o sea, y la tesis, yo no puedo decir que sea mala, o sea, es buena, pero la tesis no es o sea, esa tesis yo la hice con Philly, justo ya les platiqué la historia, con la finalidad de hacer un material de apoyo para el curso, no que fuera el curso y que el apoyo fuera el profe, ¿no? Yo la hice con la idea al revés, bueno, le hicimos Filiberto y yo. La idea fue justo al revés, o sea, es para que el alumno pueda ir, leer anticipadamente, llegar a clase con un concepto, aclarar dudas, pero que el profesor la ocupara como apoyo, o la tesis fuera el apoyo hacia el curso, no la tesis el curso y el profesor apoyo. Bueno, digo, ahí nada, es una tergiversación de las intencionalidades. Pero vamos, ya les expliqué yo más o menos. Si alguien tiene dudas, ¿qué les puedo ofrecer? Si alguien tiene dudas, o son muchos los que tienen dudas de esta parte fundamental de complejos,
en estos días subsecuentes no puedo, pero platíquenme, o sea, díganme, se ponen de acuerdo y nos podemos ver a lo mejor un sábado a las 8 de la mañana y les doy una sesión de 2 horas con conceptos generales básicos de complejos de ácido base y todas estas cuestiones fundamentales, matemáticas, que creo que son necesarias. Nada más pónganse de acuerdo y me dicen, ¿no? Este sábado en particular no puedo. Tengo ya una sesión con una chica de tesis a las 8 de la mañana y luego tengo otra sesión a las 10 de la mañana. Entonces yo nada más les pediría eso, que si se ponen de acuerdo me digan sábado y que fuera temprano, ¿no? Temprano a las 8 o a las 7 si quieren, para que así nos quede todo el día libre, no tengamos broncas. Pero bueno, Ok. ¿ya se entendió esto? Que sí. Sí, profe. Sí, Ahora, profe. ¿qué pasa? Ya les enseñé la parte matemática, ya vimos de dónde sale, ya vimos el tratamiento matemático. La pregunta que podría surgir es, oye, y cada que tenga que hacer un equilibrio, tengo que echarme como todo este caminito, fíjense, todo el caminito fue el intervalo, el equilibrio representativo, balancearlo, la constante y luego la deducción matemática para llegar a la función. Hicimos una y ya llevamos como una hora, digo, explicada, pero llevamos como una hora. Ahora sería, y entonces ahora sigue, ya hicimos el primer intervalo de 1.8 para abajo. Ahora seguiría de 1.8 a 10.6. Y la pregunta es, ¿y cada que haga un intervalo tengo que hacer todo este show? O sea, en principio sí, pero también les puedo enseñar cuál es la forma rápida de sacar la función. Es decir, vamos a generar un algoritmo. Por ejemplo, a ver, esta es pregunta y esto sí no necesariamente todos lo vieron en Ciencias Experimentales 2. En Ciencias Experimentales 2, ¿vieron cómo pasar de constante de equilibrio en términos de las presiones a constante de equilibrio en términos de o al revés, de concentraciones a presiones? Yo no. No. No, yo tampoco. Bueno, no me acuerdo. Ya ahí sí me queda claro que no necesariamente todos lo vieron. A ver, déjenme buscar otro ejemplo. ¿Ya llevaron fisicoquímica? Yo sí. Sí. Ok. En fisicoquímica, segurísimo, hay una ecuación que se conoce como la ecuación de las presiones parciales. ¿No? Para sistemas o sea, cuando tienes mezclas de gases, ¿sí? Que te dicen presión 1 sobre presión o presión 1 del componente 1 más presión 1 del componente 2 sobre presión 1 del componente 3 es igual a la presión 2 del componente 1 por la presión 2 del componente 2 por la presión sobre la presión 3 del componente, presión 2 del componente 3. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Sí. Sí. A esa ecuación que es la relación de las presiones parciales, llegaron a través de la ecuación del gas ideal, de ir sustituyendo las ecuaciones del gas ideal para cada uno de los gases. ¿Sí se acuerdan? Y su profesor o profesora seguramente les decían, mira, es que pones la presión, aquí tú tienes la ecuación y entonces sustituyes de la ecuación del gas ideal esto y esto y esto, y entonces al final cuando hacen los reacomodos y bla, 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 obtienes esto. Y ya te dicen, esta ecuación deducida a partir de todo esto va a ser aplicable siempre, ¿no? O sea, obtienes una ecuación que va a ser una ecuación resultado de trabajar con un conjunto de ecuaciones. Es decir, obtienes una ecuación resultante que se convierte en una generalización para todos los casos. ¿Sí? Y valga la redundancia, ¿no? Al hablar de una generalización es para todos los casos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, aquí va a pasar algo similar. Es decir, yo me puedo dar cuenta de cómo deduje esta ecuación y entonces establecer un algoritmo que me permita rápido llegar a la ecuación resultante sin tener que hacer todo el show. ¿Sí? Y entonces, justo es lo que les voy a plantear ahorita, es no hagas todo el tratamiento matemático siempre. A ver, me voy a traer el equilibrio con la constante
Nada más dejen que esto se mueva. El equilibrio con la constante. Y me voy a traer la ecuación que quiero, esta y esta. Veamos que es igual. Ahí está. Fíjense. ¿Qué notan? Pues que tengo el P de sulfatos. El P de sulfatos siempre me va a quedar porque eso es lo que yo quiero obtener. Me voy a traer también el equilibrio generalizado para que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, el P de sulfatos siempre me va a quedar porque el equilibrio siempre va a tener una especie de sulfatos. ¿Estamos de acuerdo? Y esa especie de sulfatos, aunque puede ir cambiando, siempre va a ser una especie, puede ir cambiando de manera particular. Por ejemplo, antes de 1,8 será bisulfato. Y después de 1,8 será sulfato. ¿Todos de acuerdo? Cambia la especie, pero en términos de especie generalizada, siempre va a aparecer alguna especie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y siempre va a estar a la izquierda de la ecuación. Siempre. Entonces, aquí está. Entonces, P de sulfatos. Esta ya aparece. Ahora, este 0.5, ¿de dónde salió? De la De la constante. constante. De la constante. De la constante. Es el exponencial de la constante. Y está con el mismo signo, con signo contrario. ¿Cómo está? Con el mismo signo. Con el mismo signo. Ah, entonces fíjense, es poner el valor del exponente con su mismo signo, ¿no? ¿Y el pH de dónde salió? ¿O por qué salió? ¿Pero de dónde? No, vean la ecuación representativa. Aquí está la ecuación representativa. ¿Ese pH de dónde sale? ¿Es el protón? El protón. Es este protón, así es. El pH sale porque hay un protón. ¿Cuántas veces el pH hay aquí? Una. ¿Y cuántos protones tengo acá? Uno. Y entonces aparece una vez el pH. ¿Qué hubiera pasado? A ver si lo logramos deducir. Si aquí hubiera sido 2 protones, ¿qué hubiera ocurrido? Se multiplicaría por 2. 2 pH. 2 pH. Si aquí hubieran sido 3 protones, Lo mismo. 3 3 pH. 3 pH, ¿no? Ah, ya estoy viendo que puedo sacar una ecuación general. Oye, ¿y de qué lado están los protones? Del lado derecho. ¿Y cómo apareció aquí el signo? Positivo. Ok, positivo. ¿Qué hubiera ocurrido? A ver, estoy haciendo cambios nada más, que no necesariamente son ciertos, pero para que lo podamos ver en la ecuación. ¿Qué hubiera pasado si los protones hubieran estado a la izquierda? Sí, en el contrario. Exacto. Entonces, invertir el signo es ponerle en lugar de más. Menos. menos. Ah, entonces eso me lleva a un algoritmo para ya no tener que estar haciendo siempre la deducción matemática de la función. ¿Ya se comprendió cómo la estructuramos? Es el exponencial con su signo. Los protones a la derecha más pH. ¿Cuántos? Cuantos protones haya. Protones a la izquierda menos pH. ¿Cuántos? Cuantos protones haya. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Se entendió perfectamente? Porque esto lo voy a borrar. Tomen sus notas y me dicen si ya puedo cambiar de diapositiva. Digo, acuérdense que todos estos cambios que hice aquí no me permiten el balanceo. Los hice nada más para ilustrar qué hubiera pasado si, ¿no? O sea, la ecuación, formalmente hablando, nada más estaba así. No digan, ay, pues una ecuación que ni siquiera existía. ¿Ya tomaron sus notas y sus apuntes? Ya. Un momentito, profesor, por Sí, favor. profe. Un momentito, profe. Profesor, entonces, la M
sería negativo si los protones están del lado izquierdo. Ajá. Y valdría en función de cuántos protones tienes. Ok, gracias. O sea, ¿no? Si tengo 3 protones, M vale 3 en realidad. Lo que cambia, si están a la izquierda, esto, en lugar de ser positivo, sería menos, ¿no? Si quieren lo ponemos así, más menos. M de pH. ¿Sí? Y M es cuántos protones te aparecen. Si te aparecen 2 protones, 2 pH. 3 protones, 3 pH. ¿Sí? Ya, profe. Profe, Leo. esta ecuación que acabamos de obtener solo es válida para el intervalo de 0 a 1,8. Así es. Esta ecuación que acabamos de sacar es válida de 0 a 1.8. Lo que yo les decía es, ahora me falta el intervalo de 1.8 a 10.6 y de 10.6 en adelante. Y yo lo que preguntaba es, oye, cada que saque una ecuación vamos a tener que hacer una deducción como la que hiciste hace rato. No, esta deducción rápida es para que saques la constante. Fíjense, lo que vamos a seguir ahora es sacas la constante, sacas el equilibrio, lo balanceas, la constante y directo la función. Nos vamos a ahorrar toda la deducción matemática. ¿Sí? Ok, y el P de sulfato generalizado, ¿no habría problema si podemos P de bisulfato? Porque solo es válido en ese intervalo. Sí, aunque el problema va a ser cuando grafiques. Porque de 1,8 vas a tener P de bisulfato y después de 1,8 vas a tener P de sulfatos. Ah, claro. Ujú. Entonces, Gracias. con la finalidad de tener en el mismo eje una sola función, ponemos P de sulfato general, diciendo, esta especie es esta, o esta es igual a esta en pHs menores de 1,8. Ahí es donde entra otra vez la cuestión de la abstracción, ¿no? Saber que como estás antes de 1,8, la representativa es bisulfato, pero que con fines de poder graficar, tú tienes un solo eje, pongas P de sulfatos y grafiques, no importa si es sulfato o bisulfato. ¿Sí? Ok, gracias, profe. O sea, lo puedes poner, te digo, nada más el problema en términos formales es cuando grafiques, que digas, chin, pues en uno voy a tener P de bisulfatos y para otro tengo P de sulfatos. Formalmente significan dos cosas diferentes. Aunque en términos de generalización digas, ok, las dos pertenecen a la misma especie generalizada, entonces mejor ponerle sulfato prima, ¿no? ¿Sí? Profe, gracias. Ahora, ¿puedo cambiar? El algoritmo es el valor del exponente va en la B, los protones presentes van en el pH y la pendiente va a ser en función del número de protones que yo tenga. Y aquí está la reglita, ¿no? Si MPH están a la derecha, es decir, si los protones están a la derecha en el equilibrio, M será sumando, o sea, la pendiente será positiva. Si los protones están a la izquierda en el equilibrio, entonces el pH estará restando, serán menos M de protones, la pendiente será negativa. Ese es el resumen del algoritmo que acabamos de proponer juntos, que lo sacamos ustedes y yo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, pues ahí, si yo ya la veo y lo quiero hacer rápido con base en el algoritmo, diría P de sulfatos, como ya lo habíamos dicho, es igual al exponente con su signo, 0.5, más, está del lado derecho, entonces será más, y tengo un solo protón, más pH. ¿Sale? Entonces, ahí está la... Esa es para el primer intervalo. Nos faltarían los siguientes intervalos, de 1,8 a 10,6 y de 10,6 a 14. Me voy a regresar hasta la diapositiva donde tengo las escalas. Entonces ahora seguiría el siguiente intervalo que es de 1,8 a 10,6 y el siguiente es de 10,6 a 14. ¿Hay alguna duda con lo que hemos visto hasta aquí? Creo que no, profe. Tarea. Hay que sacar el equilibrio representativo de 1,8 a 10,6 y el de 10,6 a 14
la constante de equilibrio y la función. Las contrastamos. A ver si ustedes y yo tenemos lo mismo, y entonces ya graficamos y hacemos el diagrama de zonas de predominio, que sería graficar, asignar especies, y ya que hayamos asignado especies, vemos cómo saco a las especies predominantes dependiendo de las condiciones que yo tenga. Y ya que hayamos aprendido esto es como hacer un pastel de un piso, ¿no? Ahora, ¿qué hacen en las panaderías o qué haces si quieres hacer un pastel de 2 pisos? Lo montan. Lo mismo 2 veces y lo montas, ¿no? Efectivamente, como dice su compañero. Entonces, lo mismo 2 veces y montas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, la siguiente clase, si hacen la tarea, si se entiende y si explicamos todo lo que ya dije hace un momento, lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Un pastel de 2 pisos y montarlo. Y luego les daré la base para que hagan el pastel de la quinceañera, así de muchos pisos, bien montado, para que puedan saber cuando tienen muchos complejos cómo hacer ese pastel. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Era obtener el equilibrio de 1.8 y qué más. Hay que sacar el equilibrio de 1.8 a 10.6 y de 10.6 en adelante. ¿Sí? O sea, los dos que faltan, los dos intervalos que faltan, hay que sacar el equilibrio representativo. La constante de equilibrio y la función. ¿Sí? Lo que